Ok. Ahí, bueno, ya yo le agrego la pregunta. Por favor, se puede volver a empezar. Bueno, en el sentido en que yo entiendo el privilegio, pues, son dos, ¿no? Son dos sentidos. En el primer sentido, el privilegio entendido como algo a lo que muy pocas personas pueden acceder, y que está determinado por condiciones de clase, de élite, este, y de sentido de superioridad desde algún punto de vista, ¿no? El arte en sí mismo no obedece a estructuras de élite. Ajá, es decir, hay arte originado en la subalternidad, hay arte originado en la marginalidad, hay arte, hay arte que surge entre las más grandes esferas y poderosas, y ahí se establecen relaciones de valor, relaciones económicas que pueden surgir en determinados contextos y que te dan como resultado una obra de 4 millones de pesos por la que, que costó montar es 4 millones de pesos, ajá, y que te cuesta un boleto 350. Y tú sabes que 350 pues a veces alimenta a una familia durante toda la semana, ¿no? En ese sentido, podemos hablar de privilegio, pero también podemos hablar en un sentido más romántico del término privilegio, ¿no? Desde cómo podemos acceder a estos lenguajes artísticos, al lenguaje de arte, lenguajes de arte que nos posibilitan otras formas de entender la realidad, que nos dan otras alternativas para asimilarla, que se relacionan con el juego. Precisamente fuiste a ver Mi nombre es Bobby y viene de una ideología de colonia, desde la bienestar social, la nube roja, y tiene que ver con el compa Manuel haciendo teatro para la calle desde la calle, con temas que hablan sobre la calle y que te cuesta 5 pesitos si no tienes nada que comer o no te cuesta nada y al contrario, te abren las puertas y te dan una torta con una agüita para que puedas ver el teatro. No tiene que ver con diferentes modos de producción artística. Y bueno, aquí ojo, porque tocas un tema interesante. Hay un meme circulando, ay, perdón por hablar de memes, pero hay un meme circulando que habla de que quien no tiene compromiso social que se olvide de hacer teatro, ¿no? Esto circula y circula y circula. Y varios de los compañeros teatreros que tengo en el Facebook, porque todos somos unos dinosaurios, aparentemente, dinosaurios de menos de 40 pero dinosaurios, todos los dinosaurios que hacemos teatro seguimos estando más en Facebook que en otras partes. Entonces, ahí se pusieron algunos considerados hoy en día ya vacas sagradas a hablar de si el arte tiene que ver precisamente con un compromiso social y solamente así eso se hace arte. Y hablaban de que, oye, pero pues Van Gogh no quería, no quería salvar al mundo con sus pinturas. Este, tantos escritores, tantos pintores, tantos artistas que no buscaban fama, fortuna para eso, sino nada más para expresar su alma. Y en ese sentido, el arte sí es un privilegio. Este, el que no todos tienen el privilegio de hablar con el alma. Artísticamente, este, no sé en qué sentido lo planteabas tú. Eh, Somos privilegiados porque podemos pagarlo, somos privilegiados porque podemos hacerlo. No sé ustedes cuál sea su historia con el arte, pero de alguna u otra forma ustedes fueron privilegiados al poder ahora saber que existe el arte, que existen otras maneras de interpretar el mundo y de acceder a él. Y eso, pues, sí, es un privilegio, pero no necesariamente uno que denote estructuras de poder elitistas. Sí, bueno, yo creo que lo pensaba, o sea, esto fue de que desde que iniciamos la carrera, bueno, nosotros estuvimos en preuniversitario, ¿Mm? entonces ya tenemos, ya casi, bueno, ya en agosto, digamos que ya tenemos el año, y surgió desde inicios, desde que entramos bueno, desde que entré a la licenciatura, y creo que es principalmente, o bueno, mi idea va de esta parte, como me decía Manuel Jiménez, capitalista, donde tal vez como no es algo
productivo para la sociedad. Entonces, de pronto decir, estamos haciendo arte, estamos haciendo teatro, no es algo que, o sea, sí hace un bien, porque creo que estas cosas no las vemos, pero no es como que seas un ingeniero, no es como que seas un agrónomo o algo así, ¿no? Creo que ahí es donde iba mi pregunta, pero realmente me gustó mucho la respuesta. Ah, sí, no, el arte no sirve para nada y no busca servir. Ajá, el arte, es otra lengua, ¿no? En el sentido funcionalista de la palabra, de que sí, sí, si se come, se produce lo que se coma, no. El arte alimenta pensamiento, imaginación y eso. Sí. Bueno, no sé si quiere ir Daniel o Nessie. Eh, sí, ahorita realizo mi pregunta. Sería, yendo un poquito más específico, ¿nos podría contar sobre el proceso creativo que tuvo dentro de lo que nos apareció de las obras que hizo fue el de la segunda ley de Newton, o cómo la velocidad y la aceleración no son lo mismo? ¿Cómo lo fue realizando? ¿Cuáles fueron sus pasos? Sí, claro, para esa es una obra muy... ok. Cada obra de cada una de mis obras tiene diferentes procesos creativos. ¿Quieren que les cuente la parte metafísica de las... Sí, no nos quedamos con lo técnico. Bueno, se supone que les tendré que decir que hay que ponerse a ensayar y todo eso, ¿no? Y escribir todos los días. Bueno. No, sí hay algo también muy interesante cuando haces arte y sí tiene que ver con espíritu, energías y cosas que la mera verdad yo tampoco que termino de creer, pero pasan cosas raras cuando uno se pone a una obra de teatro. Esa obra de teatro, contexto. Cada una de mis obras de teatro tienen su propia personalidad y son muy sensoriales. Es decir, antes de que yo, eso sí, no es mame, dijeran, antes de que yo me ponga a escribir una obra de teatro, tengo un periodo en el que me pongo compulsiva con alguna cosa. Por ejemplo, cuando escribí La pequeña tortuga que nació en una lágrima, yo nada más quería comer zanahoria, tomar jugo de zanahoria, me estaba un poquito obsesionada con el color naranja, vestida de color naranja, tampoco rayando en la locura, pero sí tenía una pequeña necesidad muy curiosa. Entonces hacía eso hasta que salió la obra. Para una escena nada más, sirvió eso de 2 segundos. Para cronotropo, a mí me hace daño la carne asada. La carne roja asada me hace daño. Me cuesta mucho digerirla, pero durante cronotropo creo que si no conocí como 50 restaurantes de cenadurías de carne asada, es poco. Entonces me obsesioné con eso, con Cotton Candy, me vi todas las temporadas de todos los programas de repostería. Entonces tengo comportamientos compulsivos antes de siquiera empezar a escribir. Después, cuando ya escribo, después de un periodo de tiempo, me doy cuenta de que era esa la razón por la cual yo tenía el comportamiento compulsivo. Con la tercera ley de Newton, de cómo la velocidad y la aceleración no son lo mismo, fue muy diferente. Yo quería hablar de maestras, soy maestra, y trabajo en la normal Matumaxa. Y doy algunas clases allá, unas horas. Entonces, yo quería ser maestra porque estaba hablando de maestros, porque yo soy maestra, estoy formando maestros, mi mamá es maestra, mi abuela, la que me enseñó a leer y escribir. Entonces, yo quería hablar de la resignificación del papel del maestro, ¿no? Volver a la validación de estas personas que son a veces científicos frustrados, músicos frustrados, o algo así, una especie de mala imagen que tenemos ahí. Y bueno, yo quería trabajar con eso y trabajar experimentos científicos. Pues miren, no les estoy mintiendo, pero yo escribo durante las noches, pues que en esa obra solo podía escribir por las mañanas. Escribía de manera muy ordenada. Todos los días escribía un poco y llevaba una bitácora de escritura, es decir, pues son 2 productos artísticos los que pude con esa obra, el texto y una bitácora de escritura, que es todo lo que vas, como un diario y diciendo por qué eliges escribir lo que escribes. Fue sumamente ordenado. Cuando me descubro haciendo eso, me doy cuenta de que esa era la compulsión. Mi maestra se cansaba a las 8 de la noche porque se levantaba a las 4 de la mañana y pues yo también me cansaba a las 8 de la noche y dormí mis 8 horas seguidas.
De manera, lo que quiero decir es que de manera particular, a mis obras de alguna manera también las vivo, ¿sí? Es muy raro compartirles esto. Yo creo que porque le estoy hablando a una computadora, les puedo compartir esto, pero sí, es muy raro. Se siente extraño, cómo se apropia de ti, cómo se apropian de ti las obras de teatro. Después ya las revisas y sí le metes técnica y sí tu guía de dramaturgia y Diosito, no justifique bien por qué quiero usar suéter en verano y cosas así que son técnicas y son muy, muy, muy importantes para escribir cualquier cosa. Para escribir teatro hay muchos hay manuales muy buenos de dramaturgia que les recomiendo seguir, pero también está el espíritu que le das a la obra, tus razones. Puedes llamar espíritu, pero también le puedes llamar motivaciones. ¿Cuál es tu motivación y cuál es tu deseo cuál es el deseo que lleva a que empieces a teclear o a rayar una hoja? ¿Sí? Mi proceso creativo es una mezcla precisamente de periodos de técnica, periodos de compulsión, mucho periodo de introspección y sobre todo, de un periodo de descubrir qué carajos es lo que deseo, ¿sí? Y ese es un proceso que se tarda un poco más incluso que el proceso de escritura. Y ya. Ok, muchas gracias. Mi compañera Nessie, no sé si tiene alguna pregunta. No tienes el micrófono Discúlpenme. activado. Em, Sí. sí, la pregunta que tengo es diferente a la que ya tenía. Y es que me imagino que en algún momento se queda en blanco. ¿Qué es lo que hace cuando siente que no fluye ninguna palabra? Cuando no fluye ninguna palabra, me alejo un rato, volverá. Si tienes descubierto el deseo, es que antes de empezar a escribir, hay que tener claro el deseo. Tal vez no tengas claro ni los personajes, ni la trama, ni qué va a pasar, ni cómo se va a desarrollar, pero el deseo que impulsa tu obra, sí debes de tenerlo. Antes le llamaban metáfora, pero está horrible pensar en que hay metáforas. Hablemos de deseos, hablemos de lo que quieres decir, de ese sentimiento oculto que quieres comunicar, de ese mensaje oculto que quieres comunicar. Y si lo tienes claro y tienes problemas una noche porque no sabes qué va a decir Juanito el oso, pues deja a Juanito el oso descansar, aléjate un rato, da una vuelta, tómate una cerveza, tómate un té, tómate un agua, un vaso de agua, lo que sea, y descansa, pero regresa, siempre regresa, no abandones los textos, eso es importante. Mi segunda pregunta es, ¿en algún momento sintió inseguridad sobre su trabajo al participar? Sí, todo el tiempo, soy extremadamente insegura con eso. Y además, de una convocatoria que logras ganar, pierdes 3. Entonces, sí, siempre hay un riesgo que correr. Pero es que a poco no en el arte siempre hay un riesgo que correr. Entonces, pues ya que hay que darle, aunque suene riesgoso. A veces se tiene suerte también, a veces es cosa de suerte, pero mucho es de trabajo duro. Si tienes desconfianza, si llega uno, si yo he tenido desconfianza, y porque no logró algo que quería lograr, pues la respuesta es volverlo a intentar. Intentarlo, es importante. Es importante que el desánimo no te afecte demasiado, que te afecte una semana y luego de ahí a seguirle dando. Am, por último, permítame un momento. ¿De acuerdo? ¿Quién le inspiró a crear su proyecto? Bueno, su obra ganadora. Voy a sonar horrible ahorita, pero ¿cuál de todas? ¿De cuál hablamos? ¿Del último? ¿De la tercera ley de Newton?
¿Sí? ¿Qué me inspiró? Eso. La docencia sí, es una parte fundamental de mi ser como persona y de mi historia. Y bueno, es que uno debe de escribir a partir de lo que conoce. Y yo quería resignificar el papel de los docentes y sobre todo de las docentes, que bueno, tienen que enfrentarse a un montón de prejuicios y un montón de críticas incluso de ellas hacia ellas mismas. Eso fue lo que motivó este proyecto. Yo quería hablar de maestros y, bueno, en términos menos metafísicos, este, pues seguridad financiera durante un periodo porque uno le invierte mucho, mucho escribir una obra de teatro y no siempre tienes el trabajo suficiente para poder darte el privilegio de decir, hoy esta semana voy a escribir, pero decirte, y usted va a estar de acuerdo, supongo, que decir, esta semana voy a escribir todas las tardes de 3 a 10 de la noche, sin parar, significa que tienes suficiente comida, que tienes suficiente ropa, que tienes suficiente pasaje. Ajá, entonces, para eso sirven los fondos y los becas, para que tengas un poco de tranquilidad de saber que no necesitas, no voy a decir trabajo porque seguimos trabajando siempre, nunca se deja de trabajar y no alcanzaría un PECDA para solventar la vida, porque es relativamente poco dinero. O sea, en un año de trabajo es poco dinero, 35,000 pesos. ¿Cuántos dan? Algo así, ¿no? 45,000 pesos durante todo un año, pues apenas si sales, ¿no? Entonces, entonces, pues, pero por lo menos no tengo que tener 3 trabajos. Ya nada más tengo 2 y la mitad de vez en cuando, ¿no? Entonces, para eso también sirven esos proyectos, esos estímulos, perdón, programa de estímulos. Hay un problema que he notado últimamente sobre el teatro y el trabajo y es cómo acomoda sus horarios, porque por lo que he notado hay que ir a hacer audiciones, hay que hacer esto, el otro, ensayos y el trabajo normalmente tiene cierto horario. Entonces, ¿cómo le hace para cuando es así? Tenemos trabajos muy inestables. La comunidad artística tiene trabajos formales o en el magisterio que tienes las tardes libres. Casi muchos, muchos, muchos artistas de diferentes disciplinas se dedican al magisterio, me incluyo, y eso que no soy de base, entonces me incluyo, incluso aunque es solo por horas. Y otros tienen trabajos muy irregulares, ¿sí? Y si no pisas casa, te vas cuando está amaneciendo y regresas cuando ya es de noche, nunca ves la luz en tu casa, es muy matado. Entonces, para eso precisamente sirven los programas de estímulos, insisto, muchachas y muchachos, sirven para que puedas descansar, y ni siquiera descansar, para que tengas tiempo de montar tus obras, de escribirlas. ¿No? Participa, participa. Ujú. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Vale, mucho gusto. Bueno, yo tengo una pregunta que de hecho fue, fue ya hace mucho, fue en la prepa. Eh, una maestra que me daba taller de lectura y redacción, Ujú. había una parte del programa que teníamos que ver un poquito de teatro, o sea, así muy superficialmente. Y algo que nos decía es que se me quedó muy grabado, es que los creadores en Chiapas o las personas que eh, hacen teatro por amor al arte, casi nunca les reditúa o pueden sostenerse de eso. Entonces, me gustaría preguntarle en su perspectiva qué es lo que opina sobre esto. Mira, como un aspecto esperanzador, durante algunos momentos de mi vida, no es este el momento de mi vida, durante algunos momentos de mi vida, el arte sí ha sido suficiente para mantenerme. Funciones, proyectos, este, em, estímulos, ajá, becas y así. Pero sí, no es una regla, no es la ley, no es la generalidad. La verdad es que le batallamos un montón
para vivir del arte. De hecho, no conozco en Chiapas a alguien amateur que solo viva exclusivamente del arte, lo cual es muy, muy triste, pero pues así es. Bueno, quizás los músicos, ¿no? Pero no tienen un empleo, sí, porque no vas a ir con tu monólogo a presentarte a un bar, ¿no? Entonces, estaría bien, háganlo, hagan un proyecto así. Pero bueno, no lo he visto, entonces, sí, sí está difícil vivir únicamente de hacer arte, lo cual es una desgracia. Espero que una facultad de teatro ayude a terminar con eso. Y así yo toda la plática. Algo que me ha surgido mucho la idea es como de hacer teatro, o sea, no tan riguroso en un teatro tradicional, pero por ejemplo, empezar a hacer obras en parques o cosas así, para que como que la gente empiece a ver un poquito más que se... Algo que estamos viendo mucho ahorita es la descentralización, que Ujú. se empiece a ver otros campos. Entonces, ¿usted qué opina de eso? ¿Qué opino que la primera obra de teatro que me montaron, no, la segunda, porque la primera fue con la segunda obra de teatro que la neta son los mejores ingresos a taquilla que he tenido, se desarrollaba en un bar, en una cantina, centro botanero. Entonces sí, por supuesto que creo en los espacios alternativos para hacer teatro. Es importante que nos apropiemos del espacio cultural. Además, es tan necesario hoy en día. O sea, ¿cómo vamos a acabar con delincuencias, con niños hablando de que quieren ser narcos, con niños hablando de... Se vieron 3 temporadas del Señor de los Cielos, no, hombre. No, necesitamos recuperar espacios culturales y espacios, públicos, espacios ciudadanos. Y para eso puede servir el arte y no solo el teatro. Este, todos los artistas podríamos ser canal de comunicación con las personas y con el sentido común, porque qué barbaridad, como a darle a niños cosas tan violentas. Pero sí, creo en los espacios alternativos sin llevar el teatro, desacralizar el teatro es importante, pero también sacralizarlo, no tenemos que olvidarnos de que también tenemos foros importantes que hay que mantener con vida, porque también el teatro a veces, el arte a veces pide pide su presencia, ¿no? Su presencia dentro de todo el sistema cívico, todo el sistema civilizador, ¿no? Para eso sirven los teatros también, ¿sí? Teatro en la calle, teatro en la cantina, teatro en el teatro. El chiste es que convivamos con los lenguajes artísticos. Muy bien, muchas gracias. Creo que Daniel tiene una pregunta. ¿Sí? Sí, una última pregunta ya para ir cerrando. ¿No? ¿Qué recomendaciones nos daría a nosotros que estamos iniciando en el teatro, que estamos empezando a estudiarlo? ¿Qué nos podría decir? Primero que nada, niños, como señora que soy, lean mucho, lean de todo. Ujú. No sean no, por favor, no se generen prejuicios. Cuando vayan a ver una obra de teatro de compañeros amateurs de Chiapas y vean que está bien fea según estándares estéticos, recuerden que no es para ustedes para quien se hizo esa obra de teatro. Recuerden que lo que origina el teatro es el deseo de quien esté, el artista que lo está haciendo. Con esto no justifico que sean cosas horribles, no se deben de existir esas cosas, pero también tenemos que tener un ojo crítico y un ojo crítico significa ver de dónde surge, por qué surge y de quién surge una propuesta estética que es tan valiosa como cualquier. Lean, no sean prejuiciosos, participen en convocatorias, que también tiene que ver con no sean prejuiciosos. Ajá, porque de verdad es una increíble sensación poder llegar a tu casa a las 2 de la tarde y tener la tarde libre, chicos. ¿Se imaginan eso? Yo no me lo imagino. Uy, es muy bueno. Y ponerte a leer y ponerte a escribir, ponerte a actuar frente al espejo, a construir tu títere, a hacer tu títere de sombra. ¿Mm? ¿Se acuerdan de esa frase
Virginia Woolf, que una mujer para escribir necesita una habitación propia, ¿no? Un teatrero para poder hacer teatro necesita medio horario laboral propio. Ujú, ¿sí? Entonces, por ahí van las cosas. Esos son los mejores consejos que les puedo dar. Ujú. Muchas gracias. De De mi parte nada. ya sería todo. No sé si mis Bueno, compañeros tienen algo parecido. Bueno, Nancy, no sé si quieras decir algo. ¿No? Bueno, em, ya, bueno, yo igual ya tengo todas mis Por mi preguntas parte es todo. resueltas. Ah, ok. muy bien. Ah, bueno. Em, Me gustaría agradecerle mucho por la conferencia, por la videollamada, por estas, pues creo que ya casi nos echamos bueno, hora y media. Eh, que sepa, bueno, me gustaría decirle que me siento muy agradecida por justo el espacio, porque como le digo, yo aún no tengo, con mis 18 años, no tengo mucho dirigido hacia dónde quiero ir, si quiero hacer teatro, si quiero hacer otra arte. Entonces, que me diga que no pierda las esperanzas cuando yo a esta edad no he leído mucho de teatro, o sea, apenas he ido como a mi tercera obra. Ujú. Entonces, poder encaminarme y decir que no pierdo la esperanza a pesar de que pueda estar ya grande o pude haber utilizado, digamos, el tiempo atrás, que no lo hice de esta, o sea, enfocarme, por decirlo así. Y pues, no, que me parece muy valiente los discursos que usted tiene y pues que le agradezco mucho. Ah, qué bueno, que sirva de algo. Gracias, Gwendolyn, y mucho gusto en conocerte. También a ti, Daniel, Nancy, igual. Sí, de igual forma, darle las gracias por recibirnos en la videollamada y otorgarnos un poco de su tiempo porque sabemos que anda ocupadita. Este, Ya, qué oso. y pues sí, Disculpen que no fue en vivo. La próxima vez, sí, hay próxima vez será en vivo, pero sí, esta semana ha sido un literal lío. creo que sí, sí, igual entendemos eso, por eso estábamos entre si era, pues como nos dijera, para llevarlo a cabo. Y pues igual me interesó mucho y me agradó mucho lo que usted ha hecho y sí, me gustaría en algún momento, si hay otro proyecto o si se permite en algún proyecto irla a ver a sus presentaciones o lo que realice, pues con gusto. Dale, vale, a la orden. ¿Va? Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan un bonito día. Ok, Hasta muchas luego, que gracias, pasen bonito bien. día igualmente. Bye. Muchas gracias. Bye, bye.